Argentina y América Latina, ¿no? Argentina es un país del sur del continente inserto en América Latina, aunque a veces no queramos admitirlo, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás, Gabriel? Bien. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri es el primero que reconoció al gobierno de Temer en Brasil y es el que lo recibe. Temer había ido a alguno de esos congresos, creo que era el G20, alguno de esos donde trataba de sacarse una foto desesperada, hasta Obama lo esquivó, pero Macri le abre la puerta para el reconocimiento internacional. Y entre los dos le pegan al Mercosur, sí, golpean al UNASUR. ¿Qué tal, Lido Giacomini? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están ustedes? Pero golpeándose el pecho, diciendo no, hay que fortalecer el Mercosur. No, el lenguaje siempre es el mismo. Va por un lado, los hechos por el otro. Sí, es llamativa, por ejemplo, la opinión de Uribe, que se lamenta mucho de que en las opiniones internacionales a encontrar a favor del proceso de paz en Colombia a Macri. No, él esperaba todo lo contrario, que Macri se sumara a la campaña por el no. Y Macri no quiso hacer eso y creo que leyó mejor Macri que otros, porque en realidad, a pesar del escándalo que se ha armado con esto del no, el proceso de paz sigue vivo, creo yo, y no por nada Uribe ahora acepta ir al diálogo, ¿no es cierto?, con Santos, y además dice que está dispuesto a aceptar la amnistía sobre los combatientes de la FARC. Quiere decir que el único dato que hay para analizar lo que pasó no es la cuenta electoral, sino la opinión pública, que debe ser en gran medida favorable al proceso de paz. Es interesante observar que la percepción que uno tiene a la distancia es que se ha convocado al pueblo colombiano a decidir sobre las secuelas, no sobre el origen del problema. Porque desde el momento que vos planteás que no se va a modificar el plan económico, que es el que origina luchas, protestas, organización social, y planteás que vas a cambiar la metodología de protesta, estás atacando el resultado, no el origen de la cuestión. Creo que algo de eso hay ahí. También, es cierto. Claro, pero es muy paradojal todo lo que sucede ahí. En general, es muy interesante señalar que la paz en muchos de los conflictos internacionales lo hacen los gobiernos de derecha. Lo tenés a Nixon en el tema de Vietnam y lo tenés en el tema de China. Lo tenés a Begin haciendo la paz con Sadat en Egipto, y Begin era de la ultraderecha israelí. Lo tenés a Lanusse intentando hacer un acuerdo con Perón, y cada vez que lo atacaban por derecha, él decía: a mí no, muchachos, yo soy más gorila que todos ustedes, a mí con ese argumento no me vengan. A mí de manera que el argumento que vos haces, Gabriel, ahí es una opción entre un tipo de derecha como es Santos y uno de ultraderecha como es Uribe. De manera que ellos acuerdan sobre la metodología económica. Lo que quieren es superar con distintos grados de apertura las secuelas del conflicto. Bueno, la elección fue un empate, en realidad, ¿no? Es decir, sí. Pero ahora, un empate en esas condiciones es una derrota para sí, está claro, con un nivel de abstención muy grande. Creo que en la abstención está la clave de la derrota, entre comillas, del proceso de paz, porque no parece ser unidireccional. No es que estamos ante un 60% de colombianos que les importa un pito. Creo que no fueron convocados a resolver los problemas de Colombia, fueron convocados a resolver las secuelas de los problemas, porque las armas siguen en manos del Estado y de los paramilitares. El desarme es unilateral. Esto llevó inclusive a la hija de Eliezer Gaitán a pronunciarse en contra del acuerdo de paz. Sí, habría que ver el escepticismo. Hay que observar ¿Qué es el escepticismo? ¿No? Sí, el escepticismo de la población que no va a votar. Pero lo que pasa, bueno, estos son datos que uno los tiene ahora porque no sigue de cerca el panorama colombiano. Pero parece que en Colombia es no tanto como un 37%, pero por debajo del 50% hay es abstención, habitual. sí, hay abstención. Lo que revela una característica muy particular de la Argentina, porque no es porque el voto sea obligatorio llegamos a... Hay participación cívica. Hay participación. Sí, vos lo haces voluntario, incluso en referéndum, que era voluntario, aquel del Beagle,
y se llegó a altísimos grados de votación. Sí, sí, eso sí. En general, en América Latina, promedio, hay un nivel de votación más alto que en Estados Unidos. Voluntario. En Estados Unidos Voluntario. es un desastre. Un desastre. Ahora, ¿cómo incide este panorama sobre Argentina y cómo incide Brasil sobre la Argentina? Porque Brasil, hasta hace poco tiempo, lo que nos informaban era, no, a pesar de todo, el PT tiene un asentamiento fuerte, Lula puede ganar las próximas elecciones. Ahora, da la sensación que eso también está en duda, ¿es así, Guido? Yo pienso, sí, que está totalmente en duda. Me parece a mí que inclusive la gran repercusión que tuvo esta derrota del sí en la elección colombiana oscureció otro dato. Se perdió PT, las fuerzas progresistas perdieron en Brasil en las elecciones comunales. Y lo perdieron mal, es decir, el PT es un desastre, digamos, electoralmente, lo cual habla de la penetración enorme que ha tenido toda la campaña de la derecha sobre lo de Dilma, la corrupción y todo Exacto, eso. pero además que en San Pablo haya ganado un tipo que tiene como consigna o como nombre del partido, no sé, no recuerdo, pero es algo así como que se vayan todos. Sí, sí, ¿no? sí. Lo cual revela Saturación. la saturación, claro. Sí. Es San Pablo, ¿no? Que ganen en San Pablo. Sí. Sí, en los distritos de Río de Janeiro y aledaños, la derrota del PT también fue tremenda, enorme. No, yo creo que es un dato político de mayor peso y trascendencia futura que la pérdida en Colombia de este plebiscito. Digo esto ¿por qué? Porque todos apostamos a que, digamos, el carisma de Lula lograra contrarrestar toda esta campaña que se hizo contra Dilma y en las próximas elecciones de la mano de Lula pudiéramos volver y ganar. Esto lo pone en duda porque la construcción electoral en Brasil es muy trabajosa y se realiza con una diversidad enorme de actores políticos de las distintas regiones, estados y niveles, con lo cual Lula se va a enfrentar luego de una derrota de este tipo con serias dificultades para poder estructurar y armar su frente político para marchar elecciones, y con carisma solo sabemos que no se puede hacer todo en sí. Ahora, ¿dónde migran esos votos? ¿Dónde, en una hipotética elección presidencial, a dónde iría esa gigantesca base social que llevó al PT al gobierno? Y yo no lo sé en el caso de Brasil. Porque no aparecen opciones no, parecidas, semejantes. No, semejantes no. Lo que hay es evidentemente un proceso donde la derecha ha triunfado en distintos planos en América y que tiene que ver con un contexto internacional que se nos ha transformado en desfavorable. Creo que eso está pesando en la vida política de las naciones del sur del continente. Y lo que se ve en Brasil, más claramente que por eso digo que en el plebiscito de Colombia es una derechización del voto producto de todo lo que se ha trabajado la derecha en el último periodo de tiempo. Ahora, tal cual como fue organizado eso, y para vincular, ya que lo hablábamos antes de estar al aire, es la vinculación, si podrías dar un ejemplo de lo que ha significado esta derrota del acuerdo de paz. Recuerden que fueron 15 presidentes de distintas partes del mundo al acuerdo previo, fue el secretario de Naciones Unidas. Bueno, cuando vos haces todo eso es porque tenés asegurado el triunfo, no lo vas a hacer para una semana después ir a una derrota. Es muy parecido al maracanazo, estaba todo organizado. La única forma que existía era que ganara Brasil, ganó Uruguay. No, estaba hecha la fiesta, estaba puesta. Claro, Es interesante escuchar el discurso de Getúlio Vargas antes del partido. Además, Getúlio, acordémonos de eso, ¿no? Ah, sí, no lo tengo eso, ¿cómo fue? El discurso de Getúlio Vargas antes del partido le habla a los jugadores de la selección brasileña y le dice, ustedes que son campeones del mundo tienen la responsabilidad, ya daba por sentado el gran Getúlio Vargas, digamos, no es una ganaban, pero ganaban. Digamos, desconocía otra opción, hablaba con los jugadores como si, ahora son embajadores del deporte brasileño en el mundo, bla bla bla. Bueno, acordate, pero esto no lo hacían. No hay que cantar victoria de antemano, ¿eh? Lo hacían los boxeadores que eran peronistas o los deportistas que eran peronistas, que antes del partido ya dedicaban el triunfo al general Perón. En el caso de Gatica, cuando fue a pelear, no era por el título mundial, pero con el campeón del mundo, Ike Williams. Con Ike, sí.
también le dedicó, fue, puso la cara, lo noquearon. Lo sentaron ahí. Perón no lo quiso recibir a la vuelta. Bueno, de todas maneras, yo quiero contradecirte. Dale. No es un problema de... No podemos decir que en el caso de Colombia cantamos victoria antes de tiempo, porque todavía no se ha cantado victoria. Sí, creo que los opositores al proceso de paz no tienen que apurarse tampoco a cantar victoria, porque la pérdida del plebiscito no es el final del proceso de paz. Yo creo que el proceso de paz ha cumplido un papel importante, ha afianzado la perspectiva de la paz en Colombia, y yo creo que eso para la mayoría, los que votaron el sí, los que no votaron sobre todo, e incluso creo que una parte de los que votaron el no. Que ese proceso está vivo, lo demuestran las noticias de hoy, donde, digamos, los líderes, incluso de la oposición a Santos, como es el caso de Uribe, se aprestan a venirse, a reunirse ahora, a sentarse en una mesa con Santos, Uribe, ¿no es cierto?, para discutir la prosecución del proceso de paz y las posibles rectificaciones de los acuerdos para que eso se corone. Es decir, en realidad lo que existe, y en esto retomo lo que decía Hugo recién, es de que la derecha quiere estar sentada en la mesa de paz, y en este caso la extrema derecha. Es decir, lo que Uribe necesita es no ser marginado de ese proceso, sino él poner su propio sello. Alentó a los parapoliciales, Uribe, claro, ¿no? No es poco. Él tiene interés creo que ahí hay en una un proceso de dificultad. paz que ve. O sea que veamos. También se intenta trabar el desarrollo político de las post-FARC, porque la experiencia de El Salvador y la de Nicaragua indica que la guerrilla, si se traslada adecuadamente al ámbito sindical y social, gana las elecciones, puede ganar las elecciones. Y nadie descarta esa opción. Es decir, acá lo que se trata es de arrodillar a las FARC, que dejen las armas, pero además que no tengan perspectivas tipo M19, que no la vayan. elegibilidad, dice. Claro, No el tema es el post-acuerdo de paz, donde ahí sí pondrían lo esencial en discusión, que es el programa económico que gobierne Colombia. Pero debe haber jugado un papel importante en la propaganda que se hizo por el no, diciendo Timochenko es el futuro presidente. Es decir, si vamos al acuerdo de paz, Timochenko es presidente. Exactamente. Lo mismo que se decía en su momento con Allende en Chile, ¿no?, que perdió varias elecciones. Bueno, nos anexamos a Cuba o a la Unión Soviética en aquel momento. Ahora, el tema de la guerrilla colombiana ha pasado por distintas etapas, ¿no? Sí. El origen fue una cosa, el desarrollo otra, y el final está mezclado en una situación por lo menos confusa, con el narcotráfico y todo ese tipo de A cosas. mí me parece que están más ligados a eso los paramilitares que cualquier variante combativa colombiana, ¿eh? No sé, por ahí me equivoco. No, yo creo que es cierto lo que dice, pero me parece que el final de la guerrilla colombiana lo que tiene que ver es con una dificultad para venirse a los nuevos tiempos. Creo que no eran tiempos ya los últimos de guerrilla en Latinoamérica. Eran tiempos de una vida política de otro tipo, como la que, Sí, pero marcaron, no es como la que marcó Chávez. Pero como tenía la que marcó responsabilidades estatales, Lido. Es decir, no es un grupo insurgente No, citadino que anda escondido en las esquinas. Tenían distribución Territorio, territorial, claro. y gobernaban No, ese sí, territorio. claro, ¿no? seguro, Es decir, seguramente. el Sí, problema, pero de todas nadie maneras- abandona fácilmente una responsabilidad estatal. De acuerdo, Y era un Estado. De acuerdo, pero de todas maneras la coloración política, ¿no es cierto?, que impregnó Latinoamérica tenía otras características que las herencias, ¿no es cierto?, de los procesos anteriores. Sí, acuérdense que inclusive en la Argentina el hecho de retomar el tema del setentismo, ¿no es cierto?, no fue una cuestión simple ni fácil y quedó en el marco de una dura lucha política interna. Es decir, la derecha en la Argentina, bueno, acusaba, ¿no es cierto?, a los Kirchner de ser setentistas e inclusive de tratar de legalizar, digamos, la actividad que se había ejercido en esa época. Es decir, es toda una problemática que también allá se manifestó, en Colombia se manifiesta, inclusive, fíjense que la campaña es una campaña anti-Timochenko, pero es anticastrista y antichavista. ¿No es cierto? Tuvo ese sesgo. Claro, pero los dos presidentes que se oponían al acuerdo, uno era Pastrana y el otro era Uribe, los dos en su momento también trataron de realizar tratados de paz con otras características, obviamente. Cuando fracasa finalmente el plan de Uribe es donde entra el plan Colombia. El plan Colombia invirtieron $10.000 millones norteamericanos
Y fíjate vos esta característica, no pudieron terminar con la guerrilla. No, porque Pero tenía asentamiento real, a eso me refiero. Pero indudablemente le asestaron fuertes golpes a la guerrilla. Sus principales jefes murieron en los últimos años. Sí. No nos vayamos de América Latina sin hablar de Argentina. Qué debate, ¿no? El movimiento obrero muy fuerte adentro. Hablábamos antes del aire, estábamos tomando un cafecito y veíamos tanto a Michetti como Palazzo, pero también Moyano, enojado con el triunvirato, ¿no? Un triunvirato que no solamente no ha declarado el paro que se había sancionado en el Confederal, sino que además pidió un bono y el tema impuesto a las ganancias, que la verdad que ya está un poquito remanido, ¿no? Es decir, licuó la posibilidad de pedir algo más referido a la apertura industrial, importaciones, desempleo, despido, alza de tarifas, alza de precios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, a lo mejor vamos a ver otra versión diferente de con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Me refiero a que a lo mejor esta vez parte de los mismos jefes sindicales, el resto de los jefes sindicales, se tendrán que plantear una situación de esa naturaleza, porque si este triunvirato no funciona, bueno, habrá que cambiar el triunvirato. Pero no creo que la situación dé para mucho más. Es decir, el riesgo que corren es que se conforme una alianza más sólida, transversal, de sindicatos que pueda atraer a la lucha a múltiples sectores. En principio, centrales sindicales del interior completas. Como sí, las delegaciones regionales del CGT están en guardia, y algunos con paro ya declarado. Tengo la información de que la CGT estaría preparando un plan de 20, 21 puntos, un programa que es imprescindible, porque en última instancia, el paro desprendido de un programa, simplemente es una forma de manifestar el grado de malestar de la clase obrera con relación al gobierno y a la medida que toma. Pero, ¿qué haría seguramente una de las cosas del ninguneo del día siguiente? Es seguir como está o manifestar despreocupación con algún viaje de Macri a algún lugar remoto del planeta. Pero diferente es si este paro se coloca dentro de un programa, que es una gran oportunidad. El problema, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué programa vas a hacer con Barrio Nuevo sentado en el triunvirato? ¿Cómo? Porque la CFT la Corriente puso un programa de 26 puntos, que está bueno. Ahora, estos fueron y le pidieron bono, el gobierno dijo a lo sumo 600 pesos, que a Michetti le dice ayer, ¿y qué hacemos con eso? Es decir, ¿cómo? Y impuesto a las ganancias, no fueron capaces de hablar siquiera de la producción industrial, con una caída de hasta el 50% en varios distritos. ¿Me entendés lo que digo? ¿Cómo haces un programa con Barrio Nuevo sentado ahí? Con el garajista que representa a Barrio Nuevo. Sí, yo creo que posiblemente ese triunvirato tenga vida corta y se ve a los periodistas a quienes recurren a Smith fundamentalmente. No aparece Acuña y Daer en menor medida, ¿no? En fin, yo aún así apuesto todavía a la figura de Smith, que me parece un tipo de una envergadura intelectual y política con pocos antecedentes en los últimos años al frente de la Central Obrera, ¿no? Así que bueno... Sí, creo que ahí hay algo, sí, ahí hay una representación más genuina. El tema es cómo se afronta este proceso. Sí, pero creo que me parece que en cierta medida Smith, al que yo comparto plenamente tu apreciación, Hugo, me parece que de todas maneras no está enmarcado en una resultante de una situación. Me parece a mí que sabíamos que este triunvirato era una opción intermedia. Y si Smith no levantó la cabeza solo antes, ¿no es cierto?, lo cual hubiera generado un conflicto seguramente nuevo, pero era la única forma de resolverlo. Ahí se priorizó la unidad antes que la... Sí. Entonces me parece que eso limita las posibilidades de Smith de poder recrear su situación. Creo que va a venir de afuera. De afuera me refiero, va a venir de otras filas. No me extrañaría que fuese Palazzo o un elemento de transición surgido de ese sector. Pero no creo que sea otra la forma. Es decir, la transición de este triunvirato no está clara cómo se resuelve. Lo que es seguro es que el triunvirato da lugar a una situación distinta, que hay que analizarla en particular. Es si el triunvirato se abroqueló en ganar tiempo y en una posición vinculada al Frente Renovador de Massa, bueno, tiene su destino atado a esa situación. O sea que el Frente Renovador
sigue, esto ya hablando en el terreno político, apostando al macrismo, apostando de algún modo a cooperar con el gobierno macrista, no buscando formularse como opción. Hay una declaración de Massa, que es un tipo con mucho olfato político, eso no cabe duda, pero es un máster en oportunismo. Massa llega tarde, como dicen siempre, que llega a todos los eventos, de la inauguración, de la apertura del canal de televisión del Diario de la Nación. Sí. Y las declaraciones, si ustedes la leen, son increíbles. Dice que algo así, que el canal de la Nación demuestra la pluralidad de voces, la auténtica pluralidad de voces, todo este tipo, como si la Nación hasta ahora estaba censurada y ahora por fin accede a tener un canal y poder ver. No, es una cosa notable la forma como el tipo se maneja, sobreactuando lo que quiere escuchar cada auditorio en donde se encuentra, ¿no? Pero indudablemente mucho del masismo es muy superior a Massa cuando uno los escucha. Sí, Alberto también estuvo bien esta semana. ¿Sí? ¿Quién? Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene un diagnóstico muy interesante. No. Uno dice, ¿por qué estás ahí en todo caso, no? Felipe Solá también. Felipe Solá también es muy Daniel Arroyo tiene un análisis de la situación social. Bueno, acá la discusión es si tenemos 3 listas o una, ¿no? Tenemos por el momento Frente para la Victoria, PJ y Frente Renovador. ¿Se podrá conjugar algo de eso? Porque si no, se pierde, les cuento, ¿no? Yo saco cuentas y no hay manera. Bueno, aunque caiga la consideración pública del macrismo, con que junte el 30% gana, si vos vas dividido de ese modo. Sí, y acordate de que esto que vengo sosteniendo ya desde hace varios meses, ahora ya lo dice el Poder Económico, lo ha dicho Claudio Scaletta, el periodista de Página 2 el domingo. Ahí Clarín el domingo dice que no lo identifica, referentes del Poder Económico, dice, bueno, si tiene que descontrolarse con el déficit fiscal, no importa. Nosotros creemos en el macrismo y es necesario ganar las elecciones. Y Scaletta tiene un título desde Página 12, ganar de cualquier manera. Sí. Así que el año que viene, más aún, no han bajado el déficit fiscal y lo han subido en realidad. Y lo van a seguir subiendo. De manera que los dogmas los van a archivar con el objetivo de ganar la elección. ¿Tenés esperanza, Guido? ¿Esperanzas en qué sentido? ¿De que políticamente articular una opción opositora? Sí, conversábamos hoy, yo decía que tenemos un dilema que deben saber comprender nuestros dirigentes políticos, los enfrentados, digamos. Que sin Cristina es muy difícil ganar y con Cristina sola también es muy difícil. No, con Cristina sola no ganás, en ninguno de los dos casos, ni con Cristina sola ni sin Cristina. Porque del otro lado también es necesario comprender eso. Algunos que se empeñan en decir que Cristina ya pasó la historia y demás, se equivocan. Porque indudablemente tiene una base social fuerte, que no alcanza para ganar, pero alcanza para que no gane otro nuestro. Habría que ver si realmente acá es la estrategia de Massa lo que va a definir muchas de las cosas. Si Massa dice, no importa que el macrismo siga 2 años más, mi oportunidad será en el 2019 cuando se deteriore más el macrismo, tenés una situación muy complicada para las elecciones del año que viene. ¿No lo condiciona el malestar social a una observación como esa? Puede ser. Ahí hay una cuestión. Yo creo que una de las situaciones decisivas es qué pasa con la corriente federal y qué pasa con la CGT y el movimiento obrero, digamos, en general. Me parece que eso es muy condicionante del futuro político que tenemos nosotros. Es decir, en estas condiciones del movimiento obrero conducido por un triunvirato que muestre estas características, estamos en el horno. Sí, creo que tenemos la necesidad de que se desarrolle la lucha social, de que sectores como la corriente federal, los semejantes, adquieran dimensión dentro del peso real de la estructura orgánica de la CGT, y entonces es otro de cantar. La cuestión programática que vos señalabas, bueno, la corriente federal la tiene. Creo que es de la mano de esa situación donde nosotros podemos y debemos además cobrar una dimensión distinta para disputar el gobierno, porque tampoco podemos volver en las condiciones anteriores. Yo no creo tampoco en eso, volver, ¿no es cierto?, como una consigna fácil que es recrear la situación anterior. No, si para volvamos mejor.
Y para volver mejor tenemos que tener un programa claro, me parece que eso es... Gracias, Lido. ¿La seguimos, Hugo? Ok.